tener pacientes con insuficiencia cardíaca, porque la gente ya tiene, digamos, la costumbre de ir un poco más temprano al médico cuando tiene algún problema. Sin embargo, ustedes saben que en el campo, por ejemplo, no tienen la gente pues la posibilidad de ir al médico con mucha frecuencia. O sea que en el área rural siempre vamos a tener la posibilidad de encontrar pacientes con insuficiencia cardíaca. Pacientes hipertensos que no saben que son hipertensos y que en el correr de los años llegan cuando tienen insuficiencia cardíaca. Es muy frecuente también acá en Bolivia la fiebre reumática. Ustedes saben que la fiebre reumática se produce por una faringoamigdalitis, ¿no es así? Por el estreptococo beta hemolítico. Cuando los niños se enferman de faringoamigdalitis, ¿qué hacen las mamás? Las mamás van a la farmacia y le dicen a la farmacéutica: mi hijito está con dolor de garganta, ¿qué le puedo dar? Y la farmacéutica le da un jarabito de paracetamol y le da un jarabito de ampicilina o amoxicilina. La mamá va a su casa, le hace terminar ese frasquito a su hijo y listo, ya está. No le ha dado una dosis adecuada, ni le ha dado el tiempo adecuado, y ese niño no se ha curado bien del estreptococo. Y ese estreptococo le va a atacar al corazón en el correr de los años. Imagínense un niño que haga una faringoamigdalitis unas 3-4 veces en el año y que sea mal curado. Va a terminar siendo un paciente con su fiebre reumática. Y a la larga va a ser insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca es una conjunción de signos y síntomas que resultan de la incapacidad cardíaca para bombear la sangre necesaria a los requerimientos periféricos tisulares. La insuficiencia cardíaca congestiva, como resultado de la retención anormal de sodio y agua por el riñón, para compensar la disminución del gasto. Entonces, esas son dos definiciones que nos pueden ayudar a comprender la insuficiencia cardíaca. Bien, ¿cuáles son las causas que pueden haber para una insuficiencia cardíaca? Miren ustedes que aunque hay causas miocárdicas y causas extramiocárdicas. Entre las causas del corazón propias del miocardio, tenemos las miocarditis, tenemos las miocardiopatías. Aquí en Bolivia el Chagas es el pan de cada día, sobre todo en el oriente, no tanto en el occidente como en el oriente. Alteraciones neuromusculares, tóxicos como el alcohol, cobalto y otros, metabólicos como la diabetes mellitus, que van a producir miocarditis obviamente. Y extramiocárdicas como las enfermedades sistémicas, como el EPOC, como la uremia, como enfermedades infiltrativas, como enfermedades científicas. ¿Ya? Entonces, en cuanto a las causas de insuficiencia cardíaca, tenemos estas causas que pueden estar relacionadas con enfermedades propias del corazón y enfermedades extras del corazón. Miren ustedes también, podríamos clasificar la insuficiencia cardíaca como enfermedades que se clasifican por alterar el llenado cardíaco, ¿ya? Como por ejemplo alteraciones en el ritmo, restricción miocárdica, constricción pericárdica, aneurismas, estenosis mitral y tricuspide. Estas enfermedades son enfermedades que van a alterar
el llenado cardíaco. El llenado cardíaco fundamentalmente ventricular. Y por sobrecarga de presión o de volumen. En la sobrecarga de presión o volumen van a entrar la hipertensión arterial, las estenosis o insuficiencias aórticas, que son las más frecuentes, y cortocircuitos de izquierda a derecha o derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, miren ustedes que también podríamos clasificar por alterar el llenado cardíaco y por sobrecarga de presión o volumen. ¿Cuáles son las causas desencadenantes de una insuficiencia cardíaca? Una embolia pulmonar, por ejemplo, podría desencadenar una insuficiencia. Infecciones generalizadas podrían desencadenar. Una anemia importante, un estado anémico podría desencadenar. Una tirotoxicosis y embarazo podría desencadenar. No se olviden que en el embarazo hay estados como por ejemplo los estados de eclampsia y preeclampsia que podrían producir insuficiencias. Miocarditis reumáticas, por ejemplo, arritmias, endocarditis infecciosas, excesos físicos dietéticos, excesos emocionales, hipertensión arterial, infarto del corazón. Son causas que pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Dentro de la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, tenemos también mecanismos compensadores, como ustedes están viendo, que son los que nos van a evitar, digamos, en un comienzo, que se pueda desencadenar una insuficiencia cardíaca. La estimulación refleja simpática es un mecanismo de defensa del organismo. Ustedes saben cuando el organismo, el corazón está sufriendo del gasto cardíaco, de bombeo, de alguna alteración, pues hay una estimulación simpática. Se estimula la adrenalina y la adrenalina va a activar el mejoramiento del trabajo cardíaco, del gasto cardíaco. Entonces la estimulación simpática es importante. La liberación de renina por el riñón también es un mecanismo compensador, sobre todo cuando hay pérdidas de líquidos y electrolitos. Imagínense, por ejemplo, que alguien tenga una hemorragia, un aborto, que alguien tenga una deshidratación aguda por diarreas, vómitos, sangrados, en fin. Entonces el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona se libera en el organismo para tratar de compensar. El metabolismo anaeróbico celular, que no es el acostumbrado en nuestro organismo, también se puede activar para pues facilitar como mecanismo compensador. Y ahí ustedes pueden ver algunos otros mecanismos como la ley de Frankenstein. Es importante. ¿Qué es la ley de Frankenstein? La ley de Frankenstein dice que el miocardio, la fibra del miocardio, se puede distender y se puede hacer más elástica, pero hasta cierto punto. O sea, hay diferencia entre la fibra estriada periférica, el músculo estriado periférico y el músculo cardíaco. Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestro músculo periférico, con nuestro músculo estriado periférico? Si nosotros vamos al gimnasio y en el gimnasio comenzamos a hacer pesas, a levantar pesas, nuestro bíceps con el tiempo se va a hipertrofiar, va a aumentar de tamaño, de volumen, etc. Se va a hipertrofiar, ¿no es así? Y si sigo levantando más pesas cada día, mi bíceps después de un tiempo va a resultar que está súper hipertrofiado, va a ser un tremendo bíceps. No pasa lo mismo con la fibra miocardio.
La ley de Frankenstein dice que la fibra miocárdica puede también crecer, puede también distenderse, puede también hipertrofiarse, ¿ok? Pero llega un momento en que tiene su límite, o sea, el miocardio no puede hipertrofiarse hasta el infinito como el bíceps, no. Llega un momento en que la fibra miocárdica se ha distendido tanto, se ha hipertrofiado tanto, que hasta ahí no más llega. Después para allá, esa fibra se va a hacer una fibra inservible, que ya no sirve. No es lo mismo que el músculo periférico del músculo cardíaco. ¿Okay? Y la ley de Frankenstein nos dice que la hipertrofia del corazón puede hipertrofiarse, pero hasta cierto límite. No es como la fibra periférica. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos dice la ley de Frankenstein, es un mecanismo de compensación. Si nosotros le exigimos al corazón a que bombee más sangre, a que trabaje más, sí, esa fibra va a comenzar a bombear más sangre y a trabajar más. Va a ir hipertrofiándose y aumentando de tamaño, pero va a tener un límite por la ley de Frankenstein. No es como el músculo estriado periférico. ¿Ok? Entonces va a llegar en un momento en que esa hipertrofia del miocardio ya no va a ser el corazón, entonces va a empezar a dilatarse y va a ser un corazón que no va a cumplir la función que esperamos de él. Ese es un mecanismo compensador que hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y también otro mecanismo compensador en el corazón son los mecanismos neurohormonales que vamos a ir viendo. En insuficiencia cardíaca, la respuesta simpática es importante porque la respuesta simpática, si bien puede aumentar el trabajo cardíaco, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la contractilidad del corazón, si bien la liberación de adrenalina y noradrenalina pueden producir una vasoconstricción arteriolar generalizada, que son propias de la estimulación del simpático, como ustedes están viendo, pero también la estimulación del simpático con el tiempo puede producir una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la presión arterial. Porque si bien inicialmente la adrenalina y la noradrenalina van a aumentar la frecuencia cardíaca, van a aumentar la contractilidad, van a aumentar el gasto cardíaco, no se olviden que la fibra miocárdica, por la ley de Frankenstein, tiene un límite. Después de ese límite ya no puede aumentarse más. Y entonces va a empezar a disminuir el gasto cardíaco, va a empezar a disminuir la presión arterial, va a empezar con una falla cardíaca. Inicialmente el simpático nos ayuda aumentando el trabajo del corazón. Cuando alguien tiene alguna falla cardíaca, alguna enfermedad cardíaca. Inicialmente la estimulación simpática es buena, si quiere, porque aumenta el trabajo cardíaco. Pero cuando la fibra miocárdica ha terminado, ha llegado al límite, pues esa fibra miocárdica va a colapsar, si quiere. No va a ser una fibra miocárdica adecuada. Y van a empezar las descompensaciones, como la disminución del gasto cardíaco, como la disminución de la presión arterial. El sistema de la renina-angiotensina es un sistema muy importante, porque yo les decía, imagínense ustedes que tenemos un paciente que por alguna razón está perdiendo líquidos, cualquiera sea la causa, diarreas, vómitos, fiebre, deshidratación, un aborto, una hemorragia, etc. Y a consecuencia de esta disminución de la perfusión cardíaca, pues ha disminuido el gasto cardíaco. El corazón no tiene la sangre necesaria que normalmente suele bombear.
entonces el gasto cardíaco va a disminuir. Y por lo tanto, la tasa de filtración glomerular también disminuye, ¿no es así? Si perdemos líquidos, si perdemos electrolitos, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la tasa de filtración glomerular, disminuye la perfusión tisular. Entonces, cuando disminuyen líquidos y electrolitos, el organismo tiene un sistema compensatorio que es excelente, el sistema de la renina-angiotensina, ¿no? Ustedes saben que la renina es una hormona que fabrica ¿quién? ¿Quién fabrica la renina? Sí, el aparato yuxtaglomerular del riñón. ¿Y cuál es la función de esa renina? Transformar el angiotensinógeno en angiotensina, ¿sí? Y después hay una enzima convertidora de angiotensina que transforma el angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿No es así? Ustedes ya conocen por fisiología cómo trabaja el sistema de la renina-angiotensina. Ahora bien, una vez que el sistema de la renina-angiotensina ha transformado el angiotensinógeno en angiotensina 1 en angiotensina 2, se va a producir mecanismos compensatorios, como por ejemplo aumento de la resistencia vascular sistémica, aumento de la presión arterial, se va a liberar aldosterona, lo que la aldosterona va a producir retención de agua y electrolitos, lo que va a hacer que aumente el volumen sanguíneo, va a aumentar la precarga y va a aumentar la poscarga, ¿ok? Pero esto a la larga, si sigue ese paciente sin poder compensar la pérdida de líquidos, electrolitos, etc., a la larga, la precarga y la poscarga van a producir insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es la precarga? La precarga es la cantidad de volumen que llega al ventrículo, la cantidad de volumen final que llega al ventrículo después de una diástole, al final de la diástole, mejor dicho. Ustedes saben que en la diástole las aurículas van a vaciar la sangre al ventrículo, ¿no es así? Se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre viene de la aurícula al ventrículo. Cuando la aurícula ha terminado de vaciar esa sangre en el ventrículo, ese volumen diastólico final, eso es la precarga. ¿Ok? Esa es la precarga. Y a continuación viene la poscarga. La poscarga es la presión que tiene que tener la aorta, en este caso la aorta, para abrir la válvula aórtica, ¿ok? La aorta y la pulmonar tienen que tener una presión. Esa presión tiene que ser suficiente para abrir la válvula aórtica por un lado, la válvula pulmonar por otro. A eso llamamos poscarga, ¿ok? La precarga entonces es el volumen diastólico final al final de la diástole, la precarga. Y la poscarga es la presión que ejerce la aorta para vencer y poder aperturar las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces, bien, el sistema de la renina-angiotensina aumenta la precarga y la poscarga. Pero, ¿qué pasa si no compensamos la pérdida de líquidos y electrolitos? Se va a producir una insuficiencia cardíaca. Por eso es que es importante en pacientes que tienen pérdida de líquidos y electrolitos por alguna causa, deshidratación, desnutrición, hemorragias, etc., pues que tengan que ser compensadas esas pérdidas, que tengan que ser compensados esas pérdidas de líquidos y electrolitos. Porque si no los compensamos la pérdida de líquidos y electrolitos, si no compensamos, va a seguir disminuyendo esto y esto. Y a pesar de que la renina y angiotensina
van a tratar de compensar la pérdida de líquidos. Esto no puede ser indefinidamente. Tiene que llegar un momento en que el médico, si se da cuenta del problema, tiene que compensar la pérdida de líquidos y electrolitos. Porque de lo contrario, vamos a terminar en una insuficiencia cardíaca como esta. Porque ni va a haber una buena precarga, ni va a haber una buena postcarga. ¿Ok? El volumen diastólico al final de la diástole va a estar disminuido. La presión que necesita la aorta para abrir la válvula se va a disminuir y van a terminar haciendo insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona es un buen sistema compensador en nuestro organismo cuando hemos perdido líquidos y electrolitos por alguna causa. Pero no puede durar esto indefinidamente. Por eso es que es una obligatoriedad del médico. Si se da cuenta de que hay una pérdida de líquidos y electrolitos que han disminuido la perfusión tisular, el gasto cardíaco y la tasa de filtración glomerular, es una obligatoriedad nuestra compensar la pérdida de líquidos y electrolitos. Porque el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona va a actuar un momento, pero no todo el tiempo. ¿Okay? Otro mecanismo que es también importante como compensatorio es el metabolismo anaeróbico. Como los tejidos, como la célula, dejan de recibir la cantidad necesaria y suficiente de oxígeno por una disminución del gasto cardíaco, por una hipoxemia tisular, cuando no tenemos el volumen adecuado de sangre o la cantidad adecuada de glóbulos rojos, entonces no va a llegar la suficiente cantidad de oxígeno ni a la célula ni a los tejidos. Entonces hay una disminución del gasto cardíaco, hay una hipoxemia tisular. Los tejidos y las células van a entrar en un metabolismo anaeróbico inicialmente. Pero ese metabolismo anaeróbico que va a producir ATP inicialmente y va a ser compensatorio, va a ser también corto, va a ser temporal, no puede ser indefinidamente. Entonces, este metabolismo anaeróbico es un mecanismo compensatorio, pero muy cortito, muy corto, no va a compensar bien la falta de líquidos, electrolitos, la hipoxemia, la disminución del gasto cardíaco. Por eso es que si bien el metabolismo anaeróbico nos puede ayudar en un inicio, pues posteriormente se va a hacer ineficiente y va a producir a la larga, va a activar a la larga una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, estos metabolismos compensatorios de los cuales les estoy hablando, el sistema de la renina-angiotensina, el metabolismo anaeróbico, por ejemplo, este otro, la tasa de extracción del oxígeno, etcétera, son mecanismos compensatorios, pero que duran poco, ¿okay? Que duran poco. Por eso es que la obligatoriedad de los médicos es poder compensar los líquidos y electrolitos adecuadamente para que no se produzca una insuficiencia cardíaca. Cuando tenemos pacientes que por alguna razón han disminuido el gasto cardíaco, han disminuido el volumen cardíaco, no tienen el suficiente oxígeno, tienen hipoxemia, etc. Entonces nosotros tenemos que darles oxígeno, reponer líquidos, reponer electrolitos adecuadamente para que no entre en descompensación ese paciente. ¿Qué es la ley de Frank-Starling? También es un mecanismo compensatorio, pero les decía, la ley de Frank-Starling, para resumirles lo que quiere decir que la fibra miocárdica se puede elongar, se puede hipertrofiar
cuando se le exige más, al corazón, este corazón puede elongarse más, puede hipertrofiarse más, pero tiene un límite, no puede elongarse e hipertrofiarse como el músculo periférico estriado. No es lo mismo que hagamos las pesas con el bíceps para que el bíceps sea muy grandote. No, con la fibra miocárdica no pasa eso. La fibra miocárdica se va a elongar, se va a hipertrofiar, pero tiene su límite. Llega a ese límite y de ahí para adelante se hace una fibra inservible. Ese corazón va a empezar a dilatarse, a crecer y ya no sirve. ¿Okay? Inicialmente, si al corazón le falta sangre, le falta volumen, ese corazón va a comenzar a bombear más, ¿sí? Incluso va a ir creciendo un poco más. Pero ese bombeo y ese crecimiento no puede ser indefinido. Va a llegar un momento en que ese corazón se va a dilatar y ya no va a ser. Y va a entrar en insuficiencia cardíaca. La ley de Frank-Starling es también compensatoria, pero hasta cierto lugar. ¿Me entienden? Entonces, por la ley del Frank-Starling, les decía, puede haber una hipertrofia miocárdica. Y esta hipertrofia miocárdica inicialmente va a ayudar a aumentar la postcarga, va a ayudar a aumentar la tensión en la pared ventricular izquierda, va a ayudar a aumentar el volumen sistólico y el gasto cardíaco, va a ayudar a aumentar las miofibrillas en tamaño, no en número, ¿sí? Entonces va a haber una hipertrofia concéntrica y una hipertrofia excéntrica por la ley del Frank-Starling, ¿ok? Inicialmente el corazón va a tener esta compensación, pero tiene su límite. El corazón no puede hipertrofiarse hasta el infinito. Llega un momento en que el corazón ya terminó de hipertrofiarse tanto concéntrica como excéntricamente, que ya no puede más. Y a partir de eso se va a producir dilatación, un crecimiento grande, un mega corazón que no va a servir, que no va a trabajar adecuadamente. Claro, la hipertrofia inicialmente va a ser excelente mecanismo compensatorio porque va a aumentar todo lo que estaba en déficit. Pero no se olviden que por la ley del Frank-Starling, ese corazón no puede hipertrofiarse indefinidamente. ¿Ya? En la falla cardíaca hay una respuesta a la sobrecarga hemodinámica, ¿no? La sobrecarga hemodinámica nos referimos a la sobrecarga de volumen y a la sobrecarga de presión. Por ejemplo, puede haber sobrecarga de volumen, claro, el aumento del volumen diastólico al final en el ventrículo puede estar aumentado. Puede haber, si hay un aumento del volumen diastólico final en el ventrículo, esto va a producir una dilatación ventricular e hipertrofia excéntrica. ¿Okay? Y esto va a hacer que el cociente grosor de la pared de tamaño ventricular aumente. ¿Okay? ¿En qué circunstancias nosotros podemos aumentar el volumen diastólico final al final de la diástole? Por ejemplo, miren, imagínense que hay una lesión en la válvula aórtica o en la válvula pulmonar. La más común es la válvula aórtica. Imagínense que haya una estenosis de la válvula aórtica o una insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Qué pasa si hay una estenosis de la válvula aórtica? El ventrículo izquierdo que va a bombear una cantidad determinada hacia la aorta no va a poder bombear toda esa cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque la válvula no se va a abrir totalmente como se suele abrir. ¿Por qué? Porque hay una estenosis. Entonces va a salir una cantidad de sangre hacia la aorta, pero va a quedar una remo, va a quedar una sobrecarga de sangre. Entonces imagínense si el ventrículo tiene que bombear hacia la aorta
unos 60 ml en cada cisma, ¿ok? 60 ml, 60 ml, 60 ml. Pero imagínense que en lugar de bombear los 60 ml, solo bombee 55, porque hay una lesión en la válvula. Y con el correr del tiempo vaya disminuyendo. Ya no bombea 60, ya no bombea 55, ahora bombea 50 ml. Y más la sangre que llega de la aurícula va aumentando la sobrecarga en el ventrículo. Entonces, cuando este ventrículo se ve con más sangre de lo corriente, va a comenzar a hipertrofiarse y va a comenzar a bombear más. Para bombear más va a tener que crecer más y hipertrofiarse. ¿Entienden? Pero ya les he dicho, esa hipertrofia no es forever, no es indefinido. Llega un momento en que va a fallar el corazón. También lo mismo pasa no solamente con el volumen, también lo mismo pasa con la presión. ¿Okay? Hay un aumento de la presión diastólica al final en el ventrículo y esto también va a producir hipertrofia ventricular. ¿Okay? Y esto va a producir aumento del cociente en este grosor de la pared y el tamaño ventricular. O sea, en conclusión, una hipertensión arterial, una lesión en la válvula aórtica, por ejemplo, que es lo más común, va a producir sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen. Y esta sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión van a producir hipertrofia del corazón, crecimiento del corazón. Pero no se olviden que esa hipertrofia y crecimiento del corazón, por la ley de Frank-Starling, no puede ser indefinido. Llega un momento en que el corazón ya no va a poder hipertrofiarse más, no va a poder bombear más, se va a dilatar y se va a hacer un corazón inservible. Bien, entonces, bien, una hipertensión arterial aumenta la sobrecarga de presión. Una falla en la válvula aórtica aumenta la sobrecarga de volumen. Entonces, cuando hay sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión, un mecanismo compensatorio inicial es la hipertrofia del corazón, el crecimiento del corazón. Pero no se olviden que por la ley de Frank-Starling, esa hipertrofia y ese crecimiento no pueden ser indefinidos. Tiene su límite. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de la hipertrofia miocárdica en la insuficiencia cardíaca? No se olviden que estamos hablando de la ley del Frank-Starling. Entonces, tanto la miofibrila, las fibrillas cardíacas, etc., cuando terminan de hipertrofiarse hasta cierto límite, van a sufrir un desbalance. ¿Okay? Un desbalance importante, y este desbalance en la miofibrilla va a hacer que haya fallas en el metabolismo de la célula miocárdica, de la miofibrilla cardíaca. Va a haber un aumento de la distancia intercapilar que conlleva disminución del aporte energético e isquemia. Claro, porque imagínense que ese corazón va aumentando de tamaño y va aumentando de tamaño y de volumen. Va a necesitar cada vez más sangre para trabajar más. Imagínense un corazón hipertrofiado, va a necesitar que las arterias coronarias lleven más sangre. Pero si hay un sufrimiento cardíaco, las arterias coronarias no le van a poder llevar la suficiente cantidad de sangre. Y entonces va a haber disminución del aporte energético e isquemia en el corazón. Y va a haber una disminución del aporte y captación del calcio que influye decisivamente en la excitación y contracción del corazón. Ustedes saben que el calcio es un electrolito súper importante en la contracción del corazón. ¿Sí? Pero si no hay una buena llegada de sangre al propio corazón por las arterias coronarias,
también va a disminuir la cantidad de cáncer. ¿Ok? Entonces, en una falla cardíaca, después de que se han producido los mecanismos compensatorios, se puede llegar a una dilatación miocárdica. ¿Ok? Miren, en un comienzo va a subir la precardia, va a aumentar el volumen sanguíneo, el consumo energético, etc. Pero todo esto tiene su límite. Y cuando llega al límite, ese corazón que se había aumentado, que se había hipertrofiado, que había aumentado de tamaño, ahora se va a dilatar. Y cuando el corazón se dilata, esa fibra miocárdica ya no trabaja adecuadamente. Por eso es que cuando el corazón está dilatado, todo va a aumentar. La precarga va a aumentar, el volumen sanguíneo va a aumentar, el consumo energético va a aumentar, va a haber una insuficiencia cardíaca congestiva. El consumo de oxígeno va a aumentar, entonces se va a producir un desbalance metabólico. El poder contráctil del corazón ya no va a ser el mismo, porque ya el corazón se dilató, llegó a su límite. Y ahora ya es un corazón dilatado y es un corazón insuficiente. Y ese paciente sí va a tener problemas porque su corazón ya terminó de compensarse y ahora ya no puede compensarse más, se dilató, llegó a la insuficiencia cardíaca. Ese corazón deja de trabajar adecuadamente. Entonces, en la falla cardíaca, pues lo último que falla es el corazón llega a una dilatación miocárdica y deja de funcionar como debería funcionar. Ahí ustedes saben que hay mecanorreceptores que están detectando las variaciones de volumen y presión en el organismo. Ustedes saben que tenemos mecanorreceptores en el seno carotídeo, en el arco aórtico, en el ventrículo izquierdo, en el aparato yuxtaglomerular del riñón, etcétera, ¿no es cierto? Y estos mecanorreceptores son excelentes porque detectan fallas en el volumen y en la presión. Inmediatamente hay una falla en el volumen de la sangre o en la presión de la sangre, los mecanorreceptores nos van a detectar esta falla y van a alertar a todos los mecanismos compensatorios de los cuales les he estado hablando. ¿Ya? En la falla cardíaca hay también ajustes neurohumorales, sí, porque miren ustedes todos los ajustes neurohumorales que hay en la falla cardíaca. ¿Okay? Aumento de las prostaglandinas, que además ustedes saben que las prostaglandinas son mediadores proinflamatorios. Activación del sistema de la calicreína y quinina, que son mediadores proinflamatorios. Aumento del péptido natriurético auricular, que es una hormona que fabrica la aurícula. Y miren ustedes todo lo que va a pasar con los ajustes neurohumorales. Estos ajustes neurohumorales van a producir una disminución del factor endotelial, van a hacer que se aumente la endotelina, la pared del vaso sanguíneo va a sufrir alteraciones, va a haber una disminución del óxido nítrico, va a aumentar la cantidad de citocinas y factor de necrosis pulmonar. Entonces, hay ajustes neurohumorales descompensatorios que nos van a llevar a una falla cardíaca cuando el corazón ha terminado con todos los mecanismos de compensación. Finalmente hay ajustes neurohumorales que van a descompensar a ese corazón y van a hacer que entre en insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Bien, entonces ahí ustedes tienen en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca
un cuadro donde les estoy resumiendo todo lo que puede pasar en una insuficiencia, en la fisiopatología. ¿Ok? ¿Hay mecanismos compensatorios? Sí. Ahí tienen el aumento del simpático, hiperventilación, hipertensión pulmonar, el factor natriurético va a aumentar, el sistema de la renina-angiotensina va a activarse, la presión venosa central va a aumentar, el factor de la endotelina en los vasos sanguíneos se va a alterar. Y ustedes ven que va a haber mecanismos compensatorios que a la larga van a disminuir el gasto cardíaco y van a producir una insuficiencia cardíaca. Esta disminución del gasto cardíaco incluso puede ser la causa de formación de trombos. Esta disminución del gasto cardíaco va a disminuir la fuerza muscular del metabolismo. Esta insuficiencia cardíaca va a aumentar la secreción de aldosterona y adrenalina y va a producirse un mayor aumento de líquidos y electrolitos. Entonces, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es un poco complicada y vamos a ir viendo tanto la insuficiencia cardíaca izquierda como la derecha y finalmente la insuficiencia congestiva. ¿Okay? ¿Cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca se clasifica con gasto elevado o bajo, gasto cardíaco. Insuficiencia cardíaca aguda y crónica. La insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, la puede dar un infarto, la puede dar una hemorragia masiva. Y la insuficiencia cardíaca crónica la puede dar una hipertensión arterial crónica, por ejemplo. La insuficiencia cardíaca puede ser derecha, del corazón derecho o izquierdo. La insuficiencia cardíaca siempre tiene repercusiones retrógradas y anterógradas, por eso que también vamos a ver las repercusiones retrógradas y anterógradas tanto de la izquierda como de la derecha. Y finalmente la insuficiencia cardíaca puede ser sistólica o diastólica. Entonces miren ustedes cómo la insuficiencia cardíaca puede ser clasificada de acuerdo a varios factores. ¿Ok? Bien, veamos la insuficiencia cardíaca izquierda, el corazón izquierdo, infarto del corazón, puede ser la hipertensión arterial, que es lo más común. Ustedes saben que una de las enfermedades endémicas más altas en el planeta es la hipertensión arterial. ¿Okay? La estenosis de la válvula aórtica o insuficiencia. La estenosis o insuficiencia de la válvula mitral y cardiomiopatías como por ejemplo el Chagas, que pueden producir falla cardíaca izquierda. Cualquiera de estas enfermedades va a alterar el corazón izquierdo. Va a alterar el corazón izquierdo. ¿Ok? Y miren ustedes en la fisiopatología de la falla cardíaca izquierda. Ya les he dicho, ¿no? Puede ser una coronariopatía, un infarto del corazón, una miocardiopatía. Puede ser una hipertensión arterial, ¿ok? Con estenosis y coartación de la aorta, por ejemplo. Puede ser una insuficiencia mitral o puede ser una insuficiencia aórtica. Puede ser una cardiomiopatía restrictiva, puede haber una coronariopatía, puede haber un taponamiento cardíaco. Miren ustedes las causas demasiadas que pueden producir falla cardíaca en el ámbito.
Cualquiera que sea la causa de la falla izquierda, ¿qué va a producir? Va a producir una contractilidad reducida del corazón, ¿sí? Va a haber una sobrecarga de presión, va a haber una sobrecarga de volumen, se va a producir una relajación diastólica y esto va a producir que haya un aumento en la presión diastólica final en el ventrículo izquierdo que sobrepase los 12 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y además, estas otras enfermedades que yo les estoy mostrando pueden producir una obstrucción en el vaciamiento de la aurícula izquierda, lo que va a terminar aumentando la presión en la aurícula izquierda e insuficiencia cardíaca izquierda. Cualquiera que sea la causa. Imagínense, por ejemplo, que tenemos una hipertensión arterial. ¿Qué es lo que pasa en una hipertensión arterial? Debido a la hipertensión arterial, el corazón, el ventrículo izquierdo, no va a poder bombear la cantidad de sangre que necesita para llevar hacia todo el cuerpo. Entonces, el corazón, ¿qué va a tener que hacer con el tiempo? Si hay una presión alta ahí que no le permite bombear la sangre adecuadamente al resto del cuerpo, ¿qué va a tener que hacer el corazón con el tiempo? Hipertrofiarse, crecer, ¿sí? Cuando ese corazón se hipertrofia y crece, pues va a ir compensando esa hipertensión arterial. Pero va a llegar un momento en que el corazón no va a poder bombear la cantidad necesaria de sangre. Va a haber una rémora hacia el ventrículo izquierdo. Va a haber una cantidad de sangre que va a quedar en el ventrículo izquierdo. Y esa cantidad de sangre va a ir aumentando más el corazón, tanto en volumen como en contractilidad. Corazón inicialmente se va a hipertrofiar, pero va a llegar un momento en que la presión diastólica al final en el ventrículo izquierdo va a estar muy aumentada. O sea, el ventrículo no va a poder bombear toda la cantidad de sangre que tiene que bombear. Va a quedar una rémora importante. ¿Qué pasa si esa rémora va aumentando con el tiempo? Imagínense, hoy día es 12 milímetros, por encima de 12 milímetros. De aquí a unos 6 meses va a ser por encima de 15. Al año va a ser por encima de 20. Al año en 2-3 años va a ser por encima de 30. O sea, miren cómo va aumentando con el correr del tiempo la presión diastólica final en el ventrículo izquierdo. De tal manera, con el correr del tiempo, si esta persona no cura su falla cardíaca izquierda, su hipertensión, su estenosis aórtica, su estenosis mitral, etc., esto va a ir aumentando con el tiempo. Y con el tiempo, esta falla cardíaca izquierda va a tener consecuencias hacia atrás, retrógradas, y hacia adelante, anterior. ¿Ok? Ese es el problema de las fallas cardíacas, bien sea izquierda o derecha. ¿Cuáles van a ser los efectos retrógrados de la falla cardíaca izquierda? Es decir, hacia atrás. Miren, hay una disminución en el vaciamiento ventricular izquierdo. ¿Ok? No se vacía toda la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Hay una disminución. ¿Qué va a producir esta disminución en el vaciamiento en el ventrículo izquierdo? Va a producir que haya un aumento del volumen diastólico al final en el ventrículo izquierdo y que haya un aumento en la presión diastólica al final en el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Si hay disminución del vaciamiento ventricular izquierdo, no llega a la cantidad
necesaria de sangre al ventrículo izquierdo, imagínense una estenosis mitral, una insuficiencia mitral. No llega la cantidad adecuada de sangre al ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo tiene que aumentar el volumen y la presión al fin. Va a aumentar. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con este aumento? Va a aumentar el volumen en la aurícula izquierda. Porque retrógradamente va a ir aumentando. Si falla el ventrículo, va a ir fallando la aurícula. ¿Ok? El volumen en la aurícula izquierda y la presión en la aurícula izquierda va a ir aumentando con el correr del tiempo. Con el correr del tiempo, de la aurícula izquierda va a llegar al pulmón. Esa va a ser la falla retrógrada. Va a aumentar el volumen en venas pulmonares y capilares pulmonares. Y con el correr del tiempo va a haber una transsudación de líquido capilar pulmonar. Y con el correr del tiempo, el efecto retrógrado de una insuficiencia cardíaca izquierda va a ser el edema agudo del pulmón. ¿Sí? Y cuando este paciente va teniendo edema agudo del pulmón, ¿cuál va a ser la sintomatología de una insuficiencia cardíaca izquierda? Si ese paciente tiene líquido en los pulmones, ¿qué le va a pasar? ¿Cuál va a ser su manifestación? ¿Viste? Tos, ¿cierto? Tos. Entonces, este es el efecto retrógrado que pasa en una falla izquierda. Miren ustedes cómo la falla izquierda que empezó en el ventrículo izquierdo va a ir repercutiendo luego en la aurícula izquierda, va a ir repercutiendo luego en el sistema pulmonar. De tal manera que al final de una insuficiencia cardíaca izquierda va a haber un edema de pulmón y el paciente va a tener disnea. Estos son los efectos retrógrados de la falla cardíaca izquierda. ¿Y cuáles son los efectos anterógrados hacia adelante? No hay una buena llegada de sangre al ventrículo izquierdo, por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco. Claro, porque el ventrículo izquierdo no va a poder bombear la cantidad necesaria de sangre, va a disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir la perfusión tisular, los tejidos no van a recibir la suficiente cantidad de sangre, va a disminuir la perfusión renal, se va a activar el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona y se va a producir una reabsorción de sodio y agua y vasoconstricción, va a aumentar el líquido extracelular, va a aumentar el volumen sanguíneo, va a aumentar la presión arterial. ¿Sí? Esos son los efectos anterógrados y debido a los mecanismos compensatorios, estos finalmente son los que van a producir mayor reabsorción de sodio y agua, por el mecanismo de compensación, adrenalina, renina, angiotensina, aldosterona, etc. Va a aumentar el líquido extracelular, va a aumentar el volumen sanguíneo, va a aumentar la presión arterial. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de bueno, eso es con la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, ya saben ustedes las causas de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca derecha? Las causas de insuficiencia cardíaca derecha son una falla cardíaca izquierda, ¿no? Que a la larga va a repercutir y va a terminar en una insuficiencia cardíaca derecha. Una insuficiencia cardíaca izquierda termina en una insuficiencia cardíaca derecha. Pero también puede haber una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede producir falla cardíaca derecha. ¿No es cierto? El EPOC, hemos visto. Infarto ventricular derecho, defectos cardíacos congénitos. ¿Ya? Entonces, bien, en la fisiopatología, miren ustedes, coronariopatías, problemas de irrigación cardíaca, miocardiopatía, hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia cardíaca izquierda,
EPOC, obstrucción de salida en la arteria pulmonar, insuficiencia tricuspide, estenosis tricuspide, el compliance disminuido, cardiomiopatías como el Chagas, etc., van a producir obstrucción en el vaciamiento de la aurícula derecha. Van a producir aumento en la presión diastólica al final en el ventrículo derecho mayor a 5 milímetros de mercurio. Y todo esto va a producir un aumento de la presión auricular derecha, en la aurícula derecha, en una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, una falla cardíaca derecha también tiene efectos retrógrados hacia atrás y también tiene efectos anterógrados hacia adelante. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos retrógrados de la insuficiencia cardíaca derecha? Disminuye el vaciamiento ventricular derecho, aumenta la presión diastólica al final en el ventrículo derecho, aumenta el volumen diastólico al final en el ventrículo derecho. Esto va a aumentar el volumen y la presión en la aurícula y las grandes venas, porque por eso es que estos pacientes con falla cardíaca derecha tienen ingurgitación yugular. Aumentan el volumen en la circulación venosa y órganos distensibles como el hígado, por eso es que tienen hepatomegalia y esplenomegalia. Aumentan la presión capilar en los miembros inferiores sobre todo, y por eso es que tienen edema, sobre todo en miembros inferiores. Una de las características de una falla cardíaca derecha es la ingurgitación yugular, la hepatomegalia, la esplenomegalia, la ascitis y el edema en miembros inferiores. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta sintomatología? Las causas de esta sintomatología es estas que ustedes están viendo. Y los efectos retrógrados en la falla cardíaca derecha van a ser estos. Y los efectos anterógrados hacia adelante disminuye el volumen ventricular derecho hacia los pulmones. El retorno disminuido está a la aurícula derecha con disminución del gasto cardíaco. Y todos los efectos anterógrados de la insuficiencia cardíaca izquierda. O sea, va a haber también congestión, retención de líquidos a nivel pulmonar, edema. ¿Okay? Con expansión del volumen sanguíneo y aumento de la resistencia vascular sistémica. Anterógradamente, una falla cardíaca derecha puede producir también edema, sí puede producir. Edema pulmonar, sí puede producir. ¿Ya? Entonces, bien, esas son las falla cardíaca izquierda, falla cardíaca derecha. ¿Cuál es la falla cardíaca sistólica? La falla cardíaca sistólica tiene como antecedentes el infarto del corazón, una cardiopatía dilatada, producto de una insuficiencia cardíaca terminal, o un Chagas, por ejemplo, o una cardiopatía congénita, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cuáles son los hallazgos de una falla cardíaca sistólica? Hay una presión sistólica baja, hay un corazón dilatado, se produce un tercer ruido, el paciente tiene fatiga, tiene edemas, tiene dilatación ventricular y disminuye la fracción de eyección ventricular. ¿Ok? Esta es la falla cardíaca sistólica. Y estas son las causas de la falla cardíaca sistólica y los hallazgos que podemos tener. ¿Qué es lo que pasa en una falla cardíaca diastólica? La falla cardíaca diastólica tiene como antecedentes hipertensión arterial, cardiopatía hipertrófica, edema pulmonar. Y los hallazgos
son generalmente mujeres mayores, la presión sistólica está alta, tienen disnea, hay presencia de cuarto ruido, el corazón se hace pequeño, hay una hipertrofia ventricular y la fracción de eyección puede ser normal. ¿Ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en la falla cardíaca? Esto es importante. ¿Hay alteraciones de la respiración? Sí, ustedes saben que hay disneas, ¿no? Disnea de grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos, de pequeños esfuerzos, finalmente disnea de reposo y finalmente disnea paroxística. Entonces, ¿sí? O sea, la disnea va aumentando, ustedes saben. Hay alteraciones del gasto cardíaco porque va a ir el gasto cardíaco afectándose, lo que va a producir también la disnea. Síntomas debidos a la congestión sistémica, como por ejemplo, les decía, ingurgitaciones yugulares, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, edemas de miembros inferiores, en fin. ¿Cuáles son los signos? Alteraciones en el sistema arterial, alteraciones en el sistema venoso, hallazgos pulmonares y cardíacos. Eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Vemos tercer ruido, cuarto ruido, aumento del corazón, hipertrofia cardíaca, dilatación cardíaca, tercer ruido, cuarto ruido, a veces soplos, a veces encontramos signos de edema pulmonar, ingurgitaciones yugulares, edemas en miembros inferiores, en fin, hay muchas manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. Puede ser izquierda, puede ser derecha, puede ser congestiva, en fin. Pero tenemos muchos síntomas, muchos signos. ¿Ya? Los mecanismos de insuficiencia respiratoria en la falla cardíaca. Los mecanismos de insuficiencia respiratoria en la falla cardíaca se producen por un mecanismo restrictivo pulmonar, por un mecanismo obstructivo bronquial, por trastornos de la difusión y por alteraciones de la relación ventilación-perfusión. O sea, la falla cardíaca puede también producirse por mecanismos de insuficiencia respiratoria. Y los mecanismos de insuficiencia respiratoria que pueden producir falla cardíaca son todos estos que ya los hemos venido viendo en el capítulo anterior. ¿Cuál es la clínica respiratoria en la falla cardíaca? Ya les estaba diciendo, empiezan con disneas. Las disneas de pequeños esfuerzos, medianos esfuerzos, grandes esfuerzos, disnea de reposo, disnea paroxística, ortopnea, disnea paroxística nocturna. El paciente no puede respirar en la noche, tiene que levantarse, sentarse para poder respirar. Ortopnea, el paciente no puede dormir sobre una almohada, generalmente duerme semi-sentado, en posición así de fuego. La respiración es estertorosa, con sibilancias, porque hay líquido en los pulmones, ¿no? Tienen tos productiva, jadeo, esto que se llama asma cardíaca. Y finalmente edema pulmonar. Esta es la clínica respiratoria en una falla cardíaca. ¿Cuáles son los signos y síntomas por congestión sistémica? Les estoy volviendo a repetir. Cuando hay una insuficiencia cardíaca sistémica, ingurgitación yugular, el reflujo hepato-yugular es muy interesante. Tú le aprietas el hígado y las yugulares se hinchan, ¿no? Se llama reflejo hepato-yugular. Presiona sobre el hígado y ves cómo las yugulares aumentan, se distinguen. Se llama reflujo hepato-yugular. Hay hepatomegalia, hay esplenomegalia, hay ascitis, hay disfunción hepática, ictericia porque aumentan las enzimas hepáticas, hay edemas en miembros inferiores, puede haber edema generalizado, puede haber anasalca, anorexia, náuseas, vómitos.
Ese es los signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? ¿Cómo está la clínica del gasto cardíaco en una insuficiencia cardíaca? Pues como hay una disminución del gasto cardíaco, este paciente va a tener debilidad, cansancio fácil, laxitud, confusión, desorientación, somnolencia, oliguria diurna, nicturia, caquexia cardíaca. ¿Ok? Todos son estos los signos que encontramos cuando el gasto cardíaco está disminuido. ¿Qué alteraciones encontramos en una falla cardíaca cuando hay alteraciones en la dinámica cardíaca? ¿Hay cardiomegalia? Claro que sí. ¿Hay galope? Tercer y cuarto ruido, cardio, claro que sí. ¿Hay galope auricular? Sí, hay galope. Encontramos cuartos ruidos. ¿Hay soplos? Claro, porque una de las razones para que haya insuficiencia cardíaca pueden ser las estenosis o las insuficiencias valvulares. Generalmente, la más frecuente es la estenosis mitral. La segunda es la estenosis aórtica, ¿okay? Que son resultados de las fiebres reumáticas. Cuando un niño tiene fiebre reumática, en el correr de los años va a haber estenosis o insuficiencia de la mitral, o va a ser estenosis o insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Ok? Entonces vamos a tener soplos, pues, ¿no? Y vamos a tener pulsos alternados. Estos son los criterios diagnósticos de Framingham. Oye, por favor, tomen nota porque les voy a preguntar. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver los criterios mayores y los criterios menores, que lo van a encontrar también en el libro de medicina interna. Disnea paroxística, ingurgitación yugular, estertores, cardiomegalia, edema pulmonar, galope, la presión venosa central, que es hasta 12, lo normal está por encima de 16, hay reflujo hepático. La presión venosa central es de 8 a 12 centímetros de agua, y aquí está por encima de 10. Criterios mayores. Y los criterios menores, ahí ustedes los ven. ¿Ya? Criterios diagnósticos de Framingham, no se olviden, pregunta excelente. Y se clasifica en 1, 2, 3 y 4 de acuerdo a la gravedad, la falla cardíaca. Esa es la clasificación sintomática o funcional. Una falla cardíaca grado 4, miren, es un sintomático en reposo o incapacidad para realizar cualquier actividad. Claro, una insuficiencia cardíaca grado 4 es un tipo que ya está en cama, no puede ni levantarse, ni caminar siquiera. Es un paciente grave, demasiado grave. ¿Ya? ¿Cuál es la orientación de terapeuta? Determinar la etiología, determinar los factores precipitantes, establecer la gravedad, clase funcional y enfermedades asociadas, establecer el tiempo de evolución, determinar la posibilidad quirúrgica e iniciar terapia. Pero no se olviden que la mayor enfermedad que produce falla cardíaca es la hipertensión arterial. ¿Y cuándo descubrimos la hipertensión arterial en la mayor parte de la gente? Casualmente. ¿Sí? Por casualidad, el médico va les cuento una anécdota. Ayer vino un sobrino a mi casa, tiene 50 años, y vino a visitarnos y estábamos hablando y la mujer nos cuenta y les cuento, tíos, que este chico anda con dolor de cabeza, mareos, etc. 50. Te tomaré la presión ayer, le tomo la presión.
en la noche, 8 o 9 de la noche. Su presión estaba en 180 la sistólica y en 99 la diastólica. Nunca se había enterado y ya tiene 50 años. ¿Desde cuándo está ciego? Entonces le he dicho, y le ha auscultado un poco el corazón, he auscultado que tiene el corazón grande. Casualmente se ha descubierto a los 50 años su hipertensión arterial. ¿Debe tener problemas? Sí, claro, debe tener problemas, pues ese hombre tiene que ir a hacerse sacar, tiene que ir a un cardiólogo, que le saquen radiografías de tórax, electrocardiogramas, le hagan estudios cardíacos y finalmente le hagan un tratamiento para la hipertensión. Pero miren, de esa manera le descubren. Entonces, ya saben ustedes que la hipertensión arterial es una de las más frecuentes en todo el mundo. Y claro, y después hay otras enfermedades propias del corazón, respiratorias también, que pueden llevar a la falla cardíaca. Por eso es que determinar la etiología es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Y en la orientación terapéutica también habría que resolver los problemas que van presentando los pacientes. Si hay aumento de la precarga, diuréticos y vasodilatadores. Si hay disminución del gasto cardíaco y aumento de la resistencia vascular sistémica, dilatadores arteriales. Si hay disminución de la contractilidad, inotrópicos. Si hay la frecuencia cardíaca elevada, favorecer el bloqueo auriculoventricular y mejorar la contractilidad, calcio antagonistas. Si hay arritmias como fibrilación auricular, taquicardia sinusal, taquicardia senoventricular. O sea, miren ustedes la cantidad de problemas que pueden haber y lo que tendríamos que hacer, dependiendo de lo que vayamos encontrando, ¿no? Y hay esta orientación, miren las 5 Ds, las 5 Ds, no se olviden, pregunta de examen. Dieta, en pocas sal. Ustedes saben que los hipertensos tienen que compensar, ¿no? Y este sobrino de anoche, miércoles, qué manera de conversar. Descanso, reposo, que el trabajo, que disminuye el trabajo cardíaco. Diuréticos de asa o tiacina. Digitálicos de carga y mantenimiento. Dilatadores de precarga y postcarga. ¿Okay? ¿Qué pasó? ¿Te dormiste o qué estás llegando? No vemos buenas. ¿Ah? Terminé, gusto de verte hasta luego. Porque es la última diapositiva. Vamos. Ojalá podamos dar el examen de corazón.